En nuestro programa de la semana pasada, terminamos de comparar el arte del periodo romántico con el de Bizancio, e incluso con el del Antiguo Oriente. Pero hay un aspecto en el cual este último se diferencia profundamente de aquel. En Oriente, los estilos duraron milenios, y no parecía existir razón alguna por la cual deberían de cambiar. Occidente jamás conoció esta inmovilidad. Siempre estuvo inquieto, intentando soluciones nuevas y nuevas ideas. El estilo romántico no se prolongó más allá del siglo XII. Apenas habían conseguido los artistas abovedar sus iglesias y distribuir sus estatuas de forma nueva y majestuosa, cuando otra idea hizo que todas esas iglesias románticas y normandas parecieran vulgares y anticuadas. Esta idea nueva nació en el norte de Francia y constituyó el principio del estilo gótico. Al pronto, puede considerársela principalmente como una innovación técnica, pero mucho más allá de sus efectos. Fue el descubrimiento de que el método de abovedar las iglesias por medio de vigas cruzadas podía ser desarrollado mucho más consecuentemente que con más amplios propósitos que los imaginados por los arquitectos normandos. Si era cierto que los pilares bastaban para sostener las vigas de las bóvedas, entre las cuales las piedras restantes eran simple relleno, entonces sus muros macizos existentes entre pilar y pilar eran en realidad superfluos. Era posible levantar una especie de andamiaje pétreo que mantuviera unido el conjunto del edificio, y lo único que se necesitaba eran delgados pilares y estrechos nervios. Lo demás, entre unos y otros, podía suprimirse sin peligro de que el andamiaje se hundiera. No se necesitaban pesados muros de piedra, en su lugar podían colocarse amplios ventanales. El ideal de los arquitectos se convirtió en edificar iglesias casi a la manera en la que se construyeron los invernaderos, solo que carecían de estructuras de hierro y vigas de acero, y por lo tanto tenían que hacerlas de piedra, lo que requería gran cantidad de minuciosos cálculos. Pero una vez hechos los cálculos correctos, resultaba posible construir una iglesia de un tipo enteramente nuevo, un edificio de piedra y de cristal como nunca se había visto hasta entonces. Esa era la idea que prescindió la creación de las catedrales góticas, desarrolladas en el norte de Francia en la segunda mitad del siglo XII. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Irvingson y así como ya nos escucharon, pues ahora, en esta ocasión, este Veneris Day, 10 de septiembre del 2021, hablaremos de la Iglesia Triunfante y daremos el siguiente saltito. Hablamos y nos metemos al siglo XIII con estas catedrales góticas. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Naturalmente, el principio de las vigas cruzadas no bastaba por sí solo para producir este estilo revolucionario de la arquitectura gótica. Fue necesario cierto número de otras invenciones técnicas para que el milagro pudiera realizarse. Los arcos redondos del estilo romántico, por ejemplo, resultaron inadecuados para los fines de los arquitectos góticos. Y ello con la razón siguiente. Si nos proponemos salvar la distancia entre dos pilares con un arco semicircular, solo podemos hacerlo de una manera, alcanzando la bóveda de determinada altura, ni mayor ni menor. Si deseamos hacerla más alta, tenemos que hacer el arco más empinado. Lo mejor, en este caso, es descartar el arco semicircular y lograr que dos segmentos de arco se encuentren en un punto. Esta es la idea a la que corresponden los arcos apuntados. Su gran ventaja es que pueden variar a voluntad, haciéndolos más chatos o puntiagudos de acuerdo con las exigencias de la estructura. Y aún
hay que tener en cuenta otro aspecto más. Las pesadas piedras de la bóveda no presionan solamente de arriba a abajo, sino también hacia los lados, a la manera de un arco compuesto en tensión. Los pilares solos no bastan para resistir la presión lateral, por lo que resultaron necesarios sólidos contrafuertes que mantuvieran el conjunto de la estructura. En las bóvedas de las alas, esto no resultaba muy difícil, ya que los contrafuertes podían construirse por la parte de afuera. Pero, ¿cómo hacerlo para la nave central? Esta tenía que ser aguantada desde el exterior a través de los tejados de las alas. Para ello, los arquitectos introdujeron los arbotantes, que completaron el andamiaje de la bóveda gótica. Ahora veamos la ilustración 122. Y recuerden que cada una de las ilustraciones que tenemos, se los digo cada 8 días, cada una de las ilustraciones que tenemos las podemos encontrar y ver en nuestra página de Crónica Lunares de Zoom. Y si me quieren seguir también por allá, pues yo muy contento de la vida. Vamos a continuar con esto, ¿no? Una iglesia de este estilo parece quedar suspendida entre esas finas estructuras de piedra, como la rueda de una bicicleta entre sus débiles radios. En ambos casos, es la propia distribución del peso la que permite reducir cada vez más el material necesario para la construcción sin afectar a la solidez del conjunto. Sería equivocado, no obstante, considerar principalmente esas iglesias como proezas ingenieriles. Los artistas procuraron que percibiéramos y admiráramos el atrevimiento de su empresa. Contemplando un templo dórico, ahora podemos ver la ilustración 50, notamos la función que desempeñan la hilera de columnas que sostiene el peso del techo horizontal. El interior de una catedral gótica, ahora vemos la ilustración 123, se nos hace comprensible el complejo luego de fuerzas que sostiene en su sitio la elevada bóveda. Ahí no existen muros compactos ni macizos pilares en parte alguna. El conjunto del interior parece entretejido de flechas y vigas útiles. Su red cubre la bóveda y se desliza a lo largo de las paredes de la nave para ser recogida por los pilares que forman como haces las varillas de piedra. Hasta los ventanales están distribuidos en medio de esas líneas entrelazadas, conocidas con el nombre de tracería. Ahora veamos la ilustración 124. Observémosla bien. Las grandes catedrales, iglesias episcopales, significa cátedra es igual a sede del obispo, de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, fueron concebidas en tan atrevida y magnificante escala que pocas, si es que hubo alguna, se construyeron exactamente como habían sido proyectadas. Mas con todo, y tras las muchas alteraciones que tuvieron que sufrir con el curso del tiempo, siguen proporcionando una experiencia inolvidable penetrar en esos vastos interiores cuyas dimensiones parecen empequeñecer todo lo simplemente humano y minúsculo. Apenas podemos imaginar la impresión que esos edificios debieron de causar en quienes solo habían conocido las pesadas e inflexibles estructuras del estilo romántico. Esas iglesias más antiguas, en su solidez y fuerza, pudieron expresar algo en la iglesia militante que ofrecía protección contra los ataques del mal. Las nuevas catedrales proporcionaban a los creyentes un reflejo de otro mundo. Habrían oído hablar de himnos y sermones de la Jerusalén celestial, con sus puertas de perlas, sus joyas inapreciables, sus calles de oro y vidrio transparentes. Apocalipsis 21. Ahora, esa visión había descendido del cielo a la tierra. Las paredes de esos edificios no eran frías y cerradas, estaban hechas de vidrios coloreados que brillaban como piedras preciosas. Los pilares, nervios y tracerías se realzaban con oro. El fiel que se entregase a la contemplación de toda esa hermosura sentiría que casi había llegado a comprender los misterios de un reino más allá del alcance de la materia. Incluso,
Cuando se miran de lejos, esas construcciones maravillosas pueden proclamar las glorias del cielo. La fachada de Notre Dame, de París, es tal vez la más perfecta de todas. Ahora veamos la ilustración 125. Tan diafana y sin esfuerzo aparente, es una distribución de pórticos y ventanales. Tan flexible y gracioso el trazo de las galerías que nos olvidamos del peso de ese monte de piedra, pareciendo elevarse el conjunto de la estructura ante nuestros ojos como un espejismo. Existe un sentimiento análogo de luminosidad e ingravidez de las estructuras como los huéspedes celestiales flanquean los pórticos, mientras que el maestro románico de Arles, en la ilustración 115, hizo figuras de santos que parecen sólidos pilares firmemente encajados en una armazón arquitectónica. El maestro que trabajó para el pórtico norte de la Catedral Gótica de Chartres, en la ilustración 126 y 127, dio vida a cada una de las suyas. Parecen moverse, mirarse entre sí, solemnes. Su disposición de sus vestiduras indica nuevamente que hay un cuerpo debajo de ellas. Cada figura está claramente señalada por un símbolo comprensible para todo el que conociera el Antiguo Testamento. No resulta difícil reconocer a Abraham en el viejo que sostiene a su hijo delante de él, dispuesto al sacrificio. Reconocemos también a Moisés porque sostiene las tablas de los 10 mandamientos, así como la columna con la serpiente de bronce que les sirvió para sanar a los israelitas. El que está al otro lado de Abraham es Melquisedec, rey de Salem, de quien dice la Biblia, Génesis 14:18, que fue sacerdote del Dios Altísimo y que presentó pan y vino para dar la bienvenida a Abraham después de su triunfo en la batalla. En la teología medieval, fue considerado por este motivo el modelo del sacerdote que administra los sacramentos, y por ello está señalado con el cáliz y el incensario sacerdotal. De este modo, casi cada una de las figuras que llenan los pórticos de las grandes catedrales góticas están claramente señaladas con un emblema para su sentido y sus mensajes fueron comprendidos y meditados por el creyente. En conjunto, forman como una completa corporización de las enseñanzas de la Iglesia, tratadas ya en el capítulo anterior en el programa de hace 8 días. Y sin embargo, advertimos que el escultor gótico ha emprendido su tarea con nuevo espíritu. Para él, esas estructuras no solo son símbolos sagrados, solemnes evocaciones de una verdad moral, sino que cada una de ellas debió de ser una figura válida por sí misma, distinta de su compañera en su actitud y tipo de belleza, para lo cual revistió a cada una de dignidad individual. La Catedral de Chartres pertenece aún de lleno al siglo XII. Después del 1200, muchas nuevas y magníficas catedrales brotaron en Francia y también en países vecinos, como Inglaterra, España y las tierras germánicas del Rin. Muchos de los maestros empleados en los nuevos lugares aprendieron su arte trabajando en los primeros edificios de esta clase, pero todos ellos trataron de mejorar lo conseguido por sus mayores. La ilustración 129 pertenece a la Catedral Gótica de Estrasburgo, construida en el siglo XIII. Muestra el criterio enteramente nuevo de estos escultores góticos. Representa el tránsito de la Virgen. Los 12 apóstoles rodean su lecho. María Magdalena se arrodilla ante ella. Cristo, situado en el centro, recibe el alma de la Virgen entre sus brazos. Observamos que el artista intenta aún conservar algo de la solemne simetría del periodo primitivo. Imaginamos que esbozó un grupo previamente para distribuir las cabezas de los apóstoles siguiendo la curva del arco, correspondiéndose entre sí los de cada lado, con la figura de Cristo en el centro. Pero ya no se contentaba con pura distribución simétrica como la preferida por el maestro del siglo XII. Ahora podemos ver la ilustración 120. Manifiestamente, quiso que la vida respirara en sus fisuras,
podemos ver la expresión del dolor